Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, las relaciones y, por supuesto, los dramas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, una relación que nos tuvo a todos al borde del asiento, esperando un final feliz que, lamentablemente, nunca llegó. Hablamos, por supuesto, de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que hizo suspirar a miles con su química en la pantalla y fuera de ella. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ronda la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿por qué Serine y Kerem no volvieron? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Prepárense porque hoy vamos a revelar el secreto impactante que se esconde detrás de esta ruptura que aún duele en el corazón de muchos fans. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Solo con mencionar sus nombres, se enciende una chispa de nostalgia y curiosidad. Su relación, que floreció durante el rodaje de la popular serie Fi, fue un torbellino de emociones, apariciones públicas, declaraciones de amor y, por supuesto, miles de fotografías que inundaron las redes sociales. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor moderno y exitoso. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su ruptura, anunciada a bombo y platillo en 2019, dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente sólida se hubiera desmoronado de la noche a la mañana? Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares y hasta de diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. La verdad, sin embargo, parece ser mucho más compleja y sutil que todo eso. Para entender por qué Serine y Kerem no volvieron, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Ambos eran jóvenes, exitosos y con carreras en ascenso meteórico. Serine, con su belleza y talento innatos, se había convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, había conquistado al público con su carisma y su atractivo innegable, convirtiéndose en un galán de telenovela de renombre internacional. La presión mediática a la que estaban sometidos era constante e implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado hasta el más mínimo detalle. No podían salir a cenar sin que los paparazzi los acosaran, no podían expresar una opinión sin que se generara una polémica. Esta constante vigilancia, sin duda, debió de haber afectado su relación de manera significativa. Pero la presión mediática no era el único factor en juego. También hay que tener en cuenta la complejidad de sus personalidades y sus ambiciones individuales. Serine, conocida por su carácter fuerte e independiente, siempre ha priorizado su carrera y su crecimiento profesional. No es una mujer que se conforme con poco y siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para superarse a sí misma. Kerem, por su parte, también es un hombre ambicioso y con grandes aspiraciones. Además de actuar, le interesa la producción, la escritura y la dirección. Es posible que en un momento dado, sus caminos se hayan bifurcado y que sus prioridades hayan dejado de coincidir. Tal vez Serine quería enfocarse en proyectos más desafiantes y arriesgados, mientras que Kerem tenía la necesidad de explorar otras facetas de su creatividad. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro a largo plazo. Otro factor importante a considerar es el impacto que tuvo su relación en sus respectivas carreras. Si bien al principio su romance les dio a ambos una gran visibilidad y popularidad, también generó una serie de expectativas y presiones que pudieron haber resultado contraproducentes. Algunos fans, por ejemplo, esperaban que su relación se tradujera en proyectos profesionales conjuntos, lo que limitaba su libertad para elegir los papeles que realmente les interesaban. Además, la constante comparación entre sus carreras y sus logros individuales pudo haber generado cierta competencia y rivalidad entre ellos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil caer en la trampa de compararse con los demás y de sentir la necesidad de demostrar constantemente el propio valor. Pero más allá de los rumores, las presiones mediáticas y las ambiciones profesionales, hay un factor que suele ser determinante en cualquier relación: el amor.
Y aquí es donde entra en juego el secreto impactante que les prometí al principio. La verdad es que a pesar de todo el amor y la pasión que se profesaron, es posible que Serine y Kerem nunca hayan estado realmente enamorados el uno del otro. Sí, lo sé, esto puede sonar decepcionante para muchos de ustedes que los idealizaban como la pareja perfecta. Pero hay que tener en cuenta que el amor es un sentimiento complejo y misterioso que no siempre se puede explicar con lógica o razón. Es posible que Serine y Kerem se hayan sentido atraídos el uno por el otro, que hayan disfrutado de su compañía y que hayan compartido momentos inolvidables. Pero eso no significa necesariamente que hayan estado profundamente enamorados. Quizás su relación se basaba más en la atracción física, la admiración mutua y la complicidad que en un amor verdadero y duradero. O quizás simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas y no tenían las mismas necesidades emocionales. En definitiva, la razón por la que Serine y Kerem no volvieron es una combinación de factores complejos y entrelazados. La presión mediática, las ambiciones profesionales, las expectativas del público y, sobre todo, la falta de un amor profundo y verdadero fueron los ingredientes que llevaron al fracaso de esta relación que tanto nos ilusionó. Y aunque muchos fans siguen esperando una reconciliación milagrosa, la realidad es que Serine y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han encontrado el éxito y la felicidad por separado, y han demostrado que son capaces de brillar con luz propia. Serine ha protagonizado exitosas series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, se ha convertido en un icono de estilo y una referencia para muchas jóvenes. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en la televisión y el cine, y ha demostrado su talento como productor y guionista. Su carrera ha despegado a nivel internacional, consolidándose como un actor de talla mundial. Así que aunque la historia de amor de Serine y Kerem no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, nos ha dejado una valiosa lección, que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces es mejor seguir caminos separados para encontrar la felicidad individual. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos de estos factores. Analicemos, por ejemplo, la carga emocional que supone vivir bajo el microscopio constante de los medios. Imaginen por un momento que cada cita, cada sonrisa, cada desacuerdo, incluso la elección de un restaurante se convierte en un titular, en un tema de debate nacional. Esa presión, aunque parezca superficial desde fuera, puede erosionar la autenticidad de una relación. ¿Cómo se puede ser genuino cuando sabes que cada interacción será diseccionada y juzgada? Además, el mundo del espectáculo está lleno de tentaciones y distracciones. Ambos, Serine y Kerem, estaban rodeados de personas que los admiraban, que los halagaban, que les ofrecían oportunidades tentadoras. En ese ambiente, la fidelidad emocional puede convertirse en un desafío constante. No estoy diciendo que uno de ellos haya sido infiel, pero la simple presencia de esas tentaciones puede sembrar dudas y minar la confianza. Y no olvidemos el tema de la edad. Cuando comenzaron su relación, ambos eran relativamente jóvenes, en la veintena. Estaban en un momento de crecimiento personal, de descubrimiento, de exploración de sus identidades. Es natural que a medida que maduramos nuestras prioridades cambien, nuestros valores evolucionen y nuestras necesidades emocionales se transformen. Quizás simplemente dejaron de ser compatibles a medida que crecían y se desarrollaban como individuos. Además, hay que considerar la dinámica de poder dentro de la relación. Ambos eran estrellas, pero con diferentes trayectorias y niveles de reconocimiento en diferentes momentos. ¿Influyó eso en la forma en que se relacionaban? ¿Hubo momentos en los que uno se sintió eclipsado por el otro? ¿Cómo manejaron esa posible disparidad? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero que sin duda jugaron un papel en el desarrollo de su relación. Otro punto importante es el papel de las redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, las relaciones se viven cada vez más en público. Las parejas sienten la necesidad de mostrar su felicidad, de proyectar una imagen de perfección. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con esa imagen? ¿Se sienten obligados a mantener las apariencias, incluso cuando las cosas no van bien? Es posible que Serine y Kerem hayan sentido esa presión y que hayan luchado por mantener una fachada de felicidad que no era del todo real. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor cultural. Turquía es un país con una rica historia y una fuerte tradición. ¿Influyeron las expectativas familiares, las normas sociales y las presiones culturales en su relación?
Se sintieron obligados a cumplir con ciertos roles o expectativas que no eran compatibles con sus propias aspiraciones. En definitiva, la historia de Serine y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son complejas, frágiles y a menudo impredecibles. No importa cuán perfectos parezcan desde fuera, siempre hay fuerzas internas y externas que pueden desafiar su supervivencia. Y a veces, la mejor opción es separarse y buscar la felicidad en caminos diferentes. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Creo que una de las más importantes es la necesidad de ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. No podemos construir una relación sólida sobre la base de la apariencia, la presión social o las expectativas ajenas. Necesitamos ser fieles a nuestros valores, a nuestras necesidades y a nuestras aspiraciones. También es fundamental aprender a comunicarnos de manera efectiva. Las parejas que tienen éxito son aquellas que pueden hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus preocupaciones. No tienen miedo de ser vulnerables y de mostrar su lado más auténtico. Y por último, es importante recordar que el amor no es suficiente. El amor es un ingrediente esencial en cualquier relación, pero no es el único. También necesitamos respeto, confianza, compatibilidad, apoyo y una visión compartida del futuro. En resumen, hemos explorado el misterio detrás de la no reconciliación de Serine y Sarikaya y Kerem Bürsin, analizando cómo la presión mediática, sus ambiciones individuales y, quizás lo más importante, la falta de una conexión amorosa profunda, jugaron un papel crucial en su destino. A pesar de la ilusión que generaron como pareja, ambos han demostrado que pueden prosperar individualmente, alcanzando el éxito en sus respectivas carreras. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serine y Kerem tenían futuro como pareja? ¿O piensan que era inevitable que sus caminos se separaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.